Hoy hemos querido adentrarnos en el mundo de la bolsa, en principio proceloso y difícil, para hacerlo más asequible, y lo queremos hacer de la mano de un experto. Es Luis Ferruz, profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza. Luis, buenos días, bienvenido. Buenos días. No sé si te ponemos ante un toro difícil, el de explicarnos la bolsa. Un poquito, sí. Un poco complicado. Sí. No sé si he sido muy sensato. Marina Lola, buenos días a ¿Qué tal? las Buenos dos. días. Buenos días. Luis, ¿la bolsa es como la quiniela de los domingos? Quiero decir, si todos pudiésemos predecir los resultados nos haríamos millonarios, pero claro, no es así de fácil. Bueno, puede que tenga alguna relación, pero en principio la bolsa pues refleja el comportamiento de la economía. Es un termómetro de la economía y tiene que reflejar, sobre todo en el largo plazo, tiene que reflejar los comportamientos estructurales de la economía, lo bien o lo mal que vaya. Entonces es como un termómetro de la economía. Todo el mundo dice que hay que comprar cuando están bajos los precios y vender cuando están altos, pero claro, si hacemos todos lo mismo a la vez... Claro, efectivamente, que es una de las cosas en relación con lo que se comentaba antes de los problemas de la bolsa, y es que muchas veces hay órdenes muy similares y que se hace lo mismo, y entonces eso provoca situaciones alcistas o bajistas. De cualquier manera, yo creo que un tema importante, sobre todo en estos momentos, es el tema de una buena asesoría financiera. Entonces yo creo que hay que dejarse llevar de la mano de profesionales y tener en cuenta que hay mucho intrusismo en el sector. Entonces eso es fundamental. ¿Es un buen momento para invertir en bolsa? En general, teniendo en cuenta lo que se dice a nivel de expertos y las valoraciones bursátiles, llevado de la mano de un experto, pienso que sí. Ahora bien, para inversores noveles de ahorros pequeños, a nivel particular yo diría que no. Siempre, desde luego, llevado de la mano de un experto y en general con vehículos potentes del tipo fondos de inversión, planes de pensiones, etcétera. Vamos a ver cómo están las cosas, porque en apenas unos minutos, a las 9 de la mañana, habrá una nueva sesión de la bolsa española, el IBEX 35. Lo hará tras un descenso del 1,27% en el día de ayer, y las dudas sobre el sector financiero o la intervención del Banco de España en Cajasur han devuelto las dudas a un parque donde detrás de cada décima de subida o bajada hay un sinfín de factores que condicionan el devenir de la jornada. Es el corazón financiero de Estados Unidos. Aquí se han forjado las mayores fortunas, se han vivido las mayores quiebras y estafas de la historia. Y dicen que cuando Wall Street estornuda, el resto del mundo se resfría. Una frase que ya se va quedando obsoleta. Economías emergentes como Brasil, India o China son las que más han aumentado su peso bursátil en la última década. Un ejemplo, a comienzos de este año, las principales bolsas mundiales vieron como su cotización descendía. El motivo, una posible restricción del crédito en China. En España, el principal indicador cumplía a comienzos de este año la mayoría de edad. Sin embargo, el IBEX 35 sigue sometido a los vaivenes de la confianza. Otro ejemplo, el día 14 de este mes sufría su mayor descenso desde octubre de 2008, un 6,5%. 4 días antes había registrado la mayor subida de su historia. De la volatilidad de la bolsa se han escrito ríos de tinta. Se habla de los indicadores económicos como referencia. Las cifras del paro, el IPC o las hipotecas ayudan a conocer una tendencia, pero nunca cómo cerrará una jornada. Que es lo más difícil, claro, saber qué va a pasar al final del día. Efectivamente. Es muy difícil y ahí planteas un tema importante, el tema del corto plazo y del largo plazo. Desde mi punto de vista, la bolsa es uno de los mejores instrumentos de inversión, por no decirlo el mejor, por no decir el mejor, sobre todo en este momento, porque ¿qué otras alternativas de inversión para los ahorros hay? Pero pensando en el largo plazo, largo plazo. En el corto plazo yo creo que la bolsa es como las personas, no sabemos bien cómo es una persona en el corto plazo, y sobre todo en situaciones difíciles. Es el largo plazo, lo que dicen los economistas financieros americanos, in the long run for the whole market, en el largo plazo y para el contexto del mercado, porque en casos particulares y el corto plazo, en el intradía, no se ve más que lo que los técnicos llaman pues ruido, cosas que no tienen muchas veces fundamento. Para hacernos ricos tenemos que ser pacientes. Yo creo que sí. A mí, como me parece un juego y me parece la manera más vil de especular, yo entiendo que todo está normalizado y que todo, pero el desmadre, permíteme el término, en el que se ha convertido el juego y el mercado, que está poniendo en peligro hasta el estado de bienestar en un continente como Europa, me parece una cosa tremenda. No lo acabo de entender, no lo puedo entender. ¿Por qué no se pueden poner medidas a este inmenso juego
que está controlando, porque no se produce nada, son inversores que juegan, esos inversores no trabajan, ¿no? ¿Por qué no se ponen medidas para que el estado de bienestar no peligre? Ha sido muy crítica, Marina. Has puesto de alguna manera el dedo en la llaga en parte del problema, y en parte estoy de acuerdo contigo, y vamos, es que es de sentido común lo que dices en parte, y esto es lo que pretende en estos momentos atajar precisamente la reforma financiera de Obama, y debería hacer algo parecido Europa, esta Europa algo envejecida y descoordinada. El otro día estaba mirando las pirámides de población de Europa, por ejemplo, comparadas con la China, y la verdad que es alucinante. Y entonces, volviendo al tema, la reforma financiera de Obama va precisamente en esa línea, porque desde luego estás representando ahora una voz, un clamor popular en Estados Unidos. Desde luego el tema está a flor de piel de los ciudadanos con todo lo que ha pasado, la especulación, casos como el de Madoff, tantos y tantos que hay que atajarlos. Entonces, la reforma más ambiciosa de Obama es esta reforma financiera, que lleva buen camino después de haber llevado a buen puerto la reforma sanitaria, y yo creo que es un punto de referencia en el que Europa debe mirar y coordinar esfuerzos. Es muy importante lo que está haciendo Obama en Estados Unidos, incluso capturando votos de los republicanos. Pero hablamos de dinero y hablamos en abstracto, porque no es un dinero que sea palpable ni tangible. Ayer la bolsa de Londres estaba subiendo hasta que trascendió que el nuevo gobierno británico plantea aplicar un impuesto a los bancos, el que sacará creo que más de 9.000 millones de euros, y la bolsa se pegó un batacazo tremendo. ¿Por qué es tan miedoso el dinero, ese dinero intangible? Bien, pues fundamentalmente el dinero pues está buscando en ese contexto rentabilidad. El dinero no tiene patria y el dinero nunca duerme, como dicen en la Geco, en la famosa película de Wall Street, que ahora tenemos una segunda versión, que era de alguna manera una película premonitoria, ¿no? Y desgraciadamente muchos aspectos siguen siendo reales. Entonces, hechos puntuales como este que acertadamente comentas, muchas veces simplemente en una semana o en el plazo de un mes se quedan disueltos y carecen de importancia. Insisto que lo importante es el contexto del largo plazo, y verlo todo en un contexto general, en un contexto, no casos particulares. Entonces, un caso particular como ese, pues si lo vemos a lo mejor en lo que es el resultado final, igual se queda completamente absorbido, y a lo mejor ha habido una sobrereacción de los mercados injustificada, porque en los mercados están las personas, están también los especuladores, que quizá, como bien se decía antes, pues hay que ir tomando medidas. Alemania está tomando también importantes medidas, es un foco importante en el que debemos mirar. Es el modelo económico, financiero y laboral alemán, pues es quizás un ejemplo a seguir, y bueno, pues estamos un poco empezando, no cabe duda, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar, posiblemente.